Instancia le doy agradezco al doctor Hug Kip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y gracias por el tiempo. Evidentemente, doctor, ¿qué me le puedo llamar? Escenario, interescuadras, estas declaraciones constantes y consistentes de parte del jefe del Ejecutivo Federal sobre temas electorales en la mañanera y particularmente sobre casos específicos en el estado de Nuevo León, nos tienen a todos, a todos los que somos ciudadanos comunes y corrientes, a la expectativa de preguntarle a alguien como ustedes, como consejeros del INE, qué está pasando. Estamos viviendo momentos y situaciones que no habíamos vivido y el presidente en una plataforma nacional hablando de las elecciones y de los jugadores aquí en el estado de Nuevo León. ¿Cuál es la postura del INE hoy en día? Bueno, la postura del INE es, como se puede esperar, una postura legalmente sin mucho margen de maniobra. Es decir, el INE tendrá que ser obligadamente rígido en estos temas. En ese sentido, se están atendiendo día a día las quejas que se presentan por cualquier tipo de violación o presunta violación a las reglas electorales, y esto ha incluido de hecho declaraciones del presidente o de otras figuras públicas. Y bueno, pues el INE seguirá actuando tal como marca la ley, es decir, al recibir quejas se analizan, se decide si son pertinentes medidas cautelares, y en su caso se turna al Tribunal del Poder Electoral, del Poder Judicial de la Federación, para que, llegado el caso, se establecieran las sanciones pertinentes. ¿En qué fase estamos de esto? Porque el presidente ya se le había como advertido, siguió adelante, admitió en las mañaneras el presidente que sí está metido y que incluso él está haciendo denuncias, por ejemplo, para este asunto de las tarjetas que utiliza uno de los candidatos a la gubernatura por el estado de Nuevo León. ¿En qué proceso va de parte del INE? ¿Hay una denuncia ya formal por esto? Bueno, se han recibido distintas quejas por algunos temas. En este caso en particular no tengo la certeza, prefiero no afirmarlo. En otras declaraciones previas sí ha habido quejas en contra del presidente y se han establecido medidas cautelares. Esa es la etapa en la que nos encontramos en este momento. Bien, muy bien. Y también, pues, repaso, si por favor pudiéramos tener nada más su opinión sobre el caso de las tarjetas. Estamos muy confundidos nosotros los ciudadanos sobre si estas tarjetas son válidas, son legales, no son legales, si traen saldo, si no traen saldo. Hay dicho el consejero Ciro Murayama dijo, pues es que no traen saldo, entonces no hay delito. Y alguien responde, bueno, es como si el asalto lo cometieras con una pistola sin balas. ¿Cuál es la postura real y para nosotros los ciudadanos aquí en el estado de Nuevo León y en el resto del país? Porque pues es un instrumento que ahora están utilizando muchos candidatos a nivel nacional. ¿Cuál es el deber ser legal sobre esto? A ver, la ley establece con toda claridad que entregar dinero a cambio de votos u ofrecerlo a cambio de votos es ilegal. Hay que entender los términos que esto significa. Si un candidato o un partido político le ofrece a una persona, para decirlo en latín vulgar, comprarle el voto, eso es ilegal. ¿Qué quiere decir esto de comprarle el voto? Tú ve a votar por fulano de tal y yo te voy a dar dinero, eso es comprar el voto. O toma este dinero para que votes por el partido mengano. Este dinero, esta tarjeta con dinero, este cheque, este objeto de valor, cualquier tipo de forma de adquirir el voto de otra persona económicamente es ilegal. No es ilegal ofrecer por parte de un candidato que en caso de ganar establecerá un programa que a personas de ciertas características, desempleados, mujeres, jefas de familia, estudiantes, adultos mayores, lo que sea, se establecerá un programa que traerá beneficios económicos, entrega de dinero incluso directamente, cuando yo ya sea gobernante. Eso no es delito, es una promesa electoral
que puede ser más o menos realista, más o menos fantasiosa, pero no es un delito electoral. Entonces, sí. en el caso de las tarjetas en Monterrey, no puedo emitir un juicio completo porque, bueno, es un caso que no tenemos en este momento en las manos y no quisiera yo emitir una valoración sin conocer todos los detalles. Pero en términos generales lo que yo digo es, si con eso, para que, vamos, quienes están en el terreno y ven la tarjeta, les entregan la tarjeta, entiendan lo que la ley y el tribunal ha resuelto en este sentido. Es decir, si hay una entrega de una tarjeta con dinero a cambio del voto, o si la oferta es, tú vota por mí y mañana le voy a poner dinero a esa tarjeta, mañana que tú hayas votado por mí, a ti te voy a poner dinero, eso es un delito electoral. Si la entrega de las tarjetas es en términos de, vean, reciban esta tarjeta. Si yo gano, va a haber un programa en el que a todas las personas que tienen las características A, B o C y que tengan esta tarjeta, entonces le vamos a estar depositando en esa tarjeta. En términos muy, muy esquemáticos, esa sería la diferencia entre comprar voto y hacer una oferta electoral general. La diferencia fundamental tiene que ver con dos cosas. Uno, que efectivamente se trate o no de una transacción de haz algo y yo te lo pago. Y lo otro es que la oferta de que en caso de gobernar habrá un beneficio económico para cierta categoría de personas, independientemente de que hayan votado por mí o no. Bien. Esa es la diferencia. Es una línea muy delgadita la que hay entre unas y otras, y ahí es donde se puede torcer el rabo. Pero bueno, que como todo caso, cada caso tendría que verse en la particularidad, me queda muy claro. Nada más para aclarar, si se condiciona en este proceso la entrega o el mostrar para sacar los datos de la tarjeta del INE, ¿es delito? A ver, pedirle a alguien la información de su credencial del INE no es delito. Pedirlo a cambio de dinero, es decir, dame los datos de tu tarjeta, te voy a dar dinero, podría configurarlo, dependería de si esto va o no asociado a votar de cierta manera. Si por el contrario la oferta es, si yo gano, en general va a haber dinero para quienes tengan esas características, entonces no. Bien. Doctor, el INE ha dicho que le ha mandado un mensaje, o nos ha mandado un mensaje a nosotros, sociedad en general, que estas elecciones serán altamente confiables. ¿A qué se refiere con altamente confiables? Bueno, altamente confiables significa que básicamente no hay manera de que ni la autoridad, ni ningún gobierno, ni ningún grupo de particulares pueda alterar sus resultados. Es decir, tenemos un sistema electoral complejo, pero que establece garantías institucionales de que no hay manera de que un grupo o una fuerza política tome el control del proceso electoral. Por ejemplo, los funcionarios de casilla. En el remoto pasado del fraude electoral, estoy hablando de la década de los 70s y 80s, tener a los funcionarios de casilla, controlar, incluso a principios de los 90s, controlar a los funcionarios de casilla, que el gobierno, para decirlo con toda claridad, pudiera decidir qué personas cuidan cada casilla, es decir, son presidente, secretario y escrutador de cada casilla, eso era un instrumento fundamental del fraude electoral. Eran operadores políticos que, recurriendo a muy diversas acciones ilícitas, hacían que las casillas dijeran lo que el gobierno quería que las urnas dijeran. Hoy eso es imposible porque los funcionarios de casillas se seleccionan a través de un proceso complejo que incluye dos sorteos, uno para decidir los meses del año en el que habrán nacido los próximos funcionarios de casilla, y otro la letra del apellido con la que funcionan, es con la letra con la que inicia su apellido, y esto sobre la base de este doble sorteo se da capacitación y se selecciona a quienes finalmente van a ser los funcionarios de casilla. Se selecciona sobre la base del examen que se les aplica, sobre la base
de sus características personales, como puede ser el nivel de escolaridad, por ejemplo. Es decir, el INE no tiene manera de decidir fulano de tal o mengana de tal van a ser presidente o secretario de la casilla, sí, porque esto es un proceso tecnificado, complejo, vigilado por los partidos políticos, eso es muy importante decirlo, y que al final resulta en un ejército ciudadano de cerca de 1,5 millones de personas, que serán los vecinos que estarán en las casillas para cuidar nuestro voto. Esto es un mecanismo nada más. Otros mecanismos que se usaban, por ejemplo, el famoso carrusel. Los jóvenes ya no saben qué cosa es un carrusel, que espero que ya solo lo sepan por anécdotas de los viejos. El carrusel eran brigadas de votantes controladas, repito, otra vez por quien tenía el gobierno, que era quien tenía la capacidad de disponer de recursos para movilizar gente de esta manera, y que entonces los montaban en camionetas y las llevaban a votar a una, otra y otra casilla, dando vueltas por la ciudad, por lo cual eso se refería como carrusel. Esto hoy es imposible gracias a que tenemos, por un lado, una credencial de elector absolutamente infalsificable. Jamás, desde que se estableció la credencial con sus actuales características, que fue en la segunda mitad de los años 90, jamás se ha podido detectar, porque no ha existido, que en una votación haya personas que hayan utilizado, que hayan podido fabricar credenciales o obtenerlas falsamente para votar y alterar una elección. Es una credencial infalsificable. Y el padrón electoral tiene características semejantes. Es un padrón muy cuidado, muy depurado. Aquella vieja leyenda de los muertos que votaban, hombre, a ver, en la remota antigüedad de los 70s y 80s era verdad, los padrones no se depuraban y la credencial para votar de mi abuelo muerto podía ser expedida y estar siendo utilizada por algunos de estos de las brigadas del carrusel. Hoy por hoy eso es imposible. Primero porque, aunque mi abuelo muera, su credencial para votar no la podrá utilizar nadie, porque tiene su fotografía, tiene su huella digital, misma fotografía que aparecerá en la lista de electores en la casilla, de forma tal, aunque por alguna razón no se hubiera detectado a tiempo el fallecimiento y siguiera apareciendo en la lista, no hay manera de votar. Pero también hay que decir que estos son casos excepcionales, porque... Bien, a ver, vamos a ver si ahí el internet nos... La vinculación con los registros... Sí, adelante. A ver, bien. Gaby retoma la señal, nada más para confirmarnos que estamos platicando, para quienes se van uniendo a nuestro programa, con el doctor Hug Kiev Espadas Ancona. Es consejero del Instituto Nacional Electoral allá en la Ciudad de México. Estamos hablando justamente del tema de la confiabilidad de este proceso electoral de parte del Instituto Nacional Electoral. Parece que ya estamos. Adelante, por favor. Sí, vamos. Cada una de las partes de este complejo proceso tiene características que hacen que sea inviolable, que nadie pueda manipularlo en favor de un partido o candidato. Dan garantías a la ciudad, esta institucionalidad da garantías a la sociedad de que puede acudir, los ciudadanos pueden acudir a votar y su voto no será adulterado. No hay manera material de que se realice un fraude electoral en las urnas. Y este asunto, doctor, típico de que ya llegan las urnas cruzadas por X o Y candidato o partido político. Eso también tenía su término en el viejo vocabulario del fraude mexicano, se llamaban urnas embarazadas. No hay manera de que pueda ocurrir, porque los procedimientos en las casillas, que están llenas de representantes de partidos, además de los ciudadanos que fueron seleccionados para ello, los votos se registran conforme la gente pasa a votar, de forma tal que si pudiera haber boletas metidas de manera arbitraria, lo cual es imposible porque nadie tiene boletas para hacer eso, pero vamos, si hacemos un esfuerzo de imaginación. Sí.
y alguien pudo meter boletas a la urna sin que estas boletas fueran las auténticas, la discrepancia de números entre quienes votaron, el número de votos y el número de boletas que salen de la urna. Bien, pues ojalá que estos mensajes que nos están llegando, cuando menos a todo el noreste del país en este momento, refuercen la confianza de salir a votar, porque si le pongo el ingrediente del COVID y de la pandemia, que por cierto acá en el noreste nos está yendo muy bien, ya los casos son mínimos de contagio, los fallecimientos también, afortunadamente, y esperemos así quedarnos cuando menos de aquí al día de la elección, pero siempre había un factor que habíamos considerado de desaliento a la gente de salir a votar. Parece que vamos a llegar fuertes, faltan 18 días para la elección, traemos buenos números de la pandemia, más estos aseguramientos que ustedes hacen a través desde el INE, de que los fraudes son casi imposibles o prácticamente las viejas mañas y artimañas de antes no se pueden repetir, pues que se refleje en una salida masiva a votar de los mexicanos, ¿no? Sí, si me permite voy a apagar mi video porque la señal se está cayendo. Sí, efectivamente, yo diría, no, el fraude no es no es casi imposible. Un fraude a la antigüita es total y absolutamente imposible. Las condiciones materiales en que se realizan las elecciones hoy hacen que sea imposible que nadie realice un fraude de aquellos con urnas embarazadas, carrusel, ratón loco y otros términos que afortunadamente se empiezan a olvidar. Sí se las dan, doctor. Por ejemplo, el otro tipo de carrusel donde la primer persona, dicen que entra la mampara, no cruza la boleta, en blanco se la guarda, sale de la urna, la entrega la boleta en blanco, le dan una lana, cruzan la boleta, se la dan al siguiente y empieza la operación carrusel. Pues eso se ha hecho. A ver, ese no era el carrusel, ese era el trenecito. Ah, el trenecito, perdón. Sí, a ver, el trenecito teóricamente se podría seguir realizando, pero hay dos implicaciones que hacen que sea un mecanismo impráctico. Primero, la realidad es que la capacidad operativa para llevar a cabo el trenecito eran muy grandes y hoy por hoy es muy difícil que un actor político tenga esa capacidad. Entre otras cosas, porque parte de esa capacidad era garantizar que nadie denunciara. Ojo, cuando se llegó a realizar el trenecito, nosotros, los ciudadanos, llegábamos a saber que se realizaba porque alguien lo denunciaba con la boleta en la mano. Eso no ha ocurrido en mucho tiempo. Es decir, alguien que diga, miren, acá está una boleta que me dio fulano de tal ya tachada para que yo la deposite en la urna y a cambio le dé mi boleta en blanco. Eso ocurría en un régimen en el que había muchas menos garantías para los ciudadanos. Sí. Si esto llegara a ocurrir el día de hoy, me parecería materialmente imposible que no se supiera, que no hubiera denuncias, que no hubiera alguien que rajara, pues, dentro de la cadena y que esto se hiciera público. Es decir, mecanismos como este todavía no los podríamos imaginar, pero la realidad es que el contexto en el que se desarrollan los hace sumamente complejos. Y no me parece que tengamos elementos para poder decir que se hayan utilizado, y mucho menos que en caso de que se pudieran haber hecho marginalmente, porque pensemos en el tiempo que requiere una operación de esta naturaleza, mientras cada elector con su boleta entra, cambia de boleta, sale y la vuelve a entregar. Entonces, la masividad de votos que se necesita para alterar una elección no se podría dar dentro de ese mecanismo, independientemente de que si alguien denunciara, las penas legales para una cosa así serían gravísimas. Claro. Mi punto es que los que son tramposos y lo van a seguir intentando, y ahí es donde tenemos que estar muy truchas todos, sobre todo los representantes de los candidatos, no nada más en lo establecido, sino espérense hasta lo no establecido. Somos de campeonato, tenemos unos partidos políticos que ahí les encargo. Bueno, doctor, una última pregunta nada más, es que me lo está haciendo la gente. Sí, claro. Vuelvo al tema de las tarjetas, y es que aquí en Nuevo León es todo un caso. Si esta tarjeta, yo candidato, te digo, te entrego esta tarjeta, pero te la entrego y asumamos que digan y prometan que un programa, bueno, yo diría que disfrazado de un programa social
cuando yo llegue y si es que yo gano, pero sí te retengo tu credencial de elector, ahí sí hay un delito. No, cuidado. La retención de credencial de elector de otra persona es delito, haya o no tarjeta de por medio. La credencial de elector nadie la puede retener. Traer consigo la credencial de elector de otra persona en cualquier tiempo es un delito electoral. Por eso en muchos lugares te piden una fotocopia, no sé, para sacar una cuenta del banco. Muy probablemente te pidan una credencial, una identificación oficial con fotocopia. El banco no puede quedarse con la tarjeta. Muy bien, deme su credencial, se la devolvemos mañana. No se puede y no se hace porque es un delito electoral. Cualquier retención de credencial para votar a terceros es delito electoral. Bien, ¿de qué tipo sería el delito como este? Ya haciéndolo en forma masiva, por ejemplo. No, bueno, pues que cada retención de tarjeta es un delito, de forma tal que si una persona juntara 20 tarjetas para, por ejemplo, lo que se hacía otra vez en el viejo pasado y que alguna vez en la actualidad se ha detectado, es que como un candidato o un partido ya no puede garantizar que la persona a la que le dé dinero le va a cumplir, entonces buscan gente que piensan que va a votar por el adversario y le ofrecen dinero a cambio de quedarse con su tarjeta el viernes y regresarle el lunes. Es decir, te pago para que no vayas a votar. Eso implica dos delitos, la compra de voto y la retención de la tarjeta. Bien, muy bien. Pues como lo dijo doctor, hay muchas formas, cada vez son menos, cada vez se le cierra más la puerta a este tipo de perversidades en procesos electorales. Queremos nosotros decidir y no queremos que nadie decida por nosotros. Si usted observa algo durante el proceso, estoy seguro que ya cerca o durante el proceso, Dominio Medios va a estar haciendo la cobertura total. Le vamos a estar recordando los números del INE y en el caso del Estado, de la Comisión Estatal Electoral, para denunciar cualquier cosa que usted presuma que no es legal y que es irregular. Doctor Uki Espada Zancona, consejero del INE, muchas gracias por el tiempo a Dominio y a estas emisoras del noreste del país. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer de mi parte. Muchas gracias. Y quédese con nosotros, por favor, no le vaya a cambiar, regresando una charla con Felipe de Jesús